Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña hoy jueves 2 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Biden habla por primera vez sobre el caos generado por las protestas pro-palestinos al tiempo que siguen los arrestos en las universidades del país. Mientras tanto, el grupo terrorista Hamás rechaza la propuesta de cese al fuego que suponía la liberación de los rehenes israelíes. Y a solo unos meses de las elecciones presidenciales, una reciente encuesta muestra el aumento del voto hispano hacia Donald Trump. Con esto comenzamos. El presidente Joe Biden ofreció una conferencia de prensa este día para abordar las protestas pro-palestinos que han provocado el caos en campus universitarios del país. Biden dijo que si bien había el derecho a manifestarse, no había derecho de hacerlo con violencia y provocar el caos. También dijo que no debía haber lugar en los campus o en los Estados Unidos para el antisemitismo o las amenazas de violencia contra estudiantes judíos, ni para los discursos de odio, así sean antisemitismo, homofobia o discriminación contra americanos o palestinos. Sin embargo, al finalizar su discurso y ser cuestionado, dijo que no cambiaría alguna política contra las protestas y que no creía que la Guardia Nacional debería intervenir. Escuchemos. Mr. President, have the protests forced you to reconsider any of the policies with regard to the region? No. Thank you. Mr. President, do you think the National Guard should intervene? No. Mr. President, do you agree with what the students are calling for? El presidente dijo en la misma conferencia que no estaba considerando enviar a la Guardia Nacional en respuesta a las protestas y dijo que las protestas en los campus universitarios no le han hecho repensar su política en Medio Oriente. Y anoche y en las primeras horas de este día se vivió una jornada violenta en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Más de 150 agentes de la Patrulla de Carreteras de California fueron llamados como refuerzos y se enfrentaron a los cientos de manifestantes pro-palestinos que los recibieron a botellazos, lanzando objetos y tratando de impedir su acceso a los campamentos. Las autoridades de Los Ángeles y de la universidad habían expresado su simpatía por los manifestantes y acusaron a turbas externas de los enfrentamientos vividos durante la madrugada de este jueves. Y la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que ampliará la definición legal de antisemitismo, esto en medio de la ola de las manifestaciones anti-Israel en las principales universidades del país. Ellos buscan que se apliquen las leyes antidiscriminatorias contra los movimientos de odio que apunten contra los judíos. La legislación, llamada Ley Bipartidista de Concientización sobre el Antisemitismo, recibió un amplio apoyo bipartidista y fue aprobada por una contundente mayoría de 320 votos a favor y 91 en contra. El proyecto de ley que ahora pasará al Senado establece que el Departamento de Educación deberá adoptar legalmente la definición de antisemitismo establecida en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto a la hora de aplicar las normas antidiscriminatorias. Y precisamente para hablar de lo que está pasando en relación a estas protestas, está con nosotros Steve Cortés. Él es ex asesor del expresidente Donald Trump y analista político. Welcome to Voz News. Thank you for being with us. Karina, thank you for having me. Appreciate it. It's great to have you, Steve. And I wanted to ask you, because we've seen all this chaos emerging at our universities and colleges caused by anti-Israel protesters. So how did we get here? Right. Well, I think unfortunately, if we want to look decades back, and I think we really have to, those of us on the political right, those of us who are cultural conservatives, Christian conservatives, we have largely surrendered these institutions to the left. And we are reaping the very unfortunate harvest of what they unfortunately seeded years ago. And the reality is that at these universities, and by the way,
we massively subsidize these universities. I think that's an important point for people to know. For sure. Even the private ones, by the way. Yes. You might think, oh, Yale and Harvard don't get government money. No, they get billions of dollars in Yes. total in government support, both in terms of direct payments as well as in subsidies. So we support these institutions financially. We have a tremendous stake in them. They have, unfortunately, great relevance for our country because they're training the future leaders of our nation. That's right. And they're doing so from a mindset and a worldview which hates America and is a destructive, secular, humanist, and in many cases, actually Marxist ideology. What do you think should be done to address this anti-Semitic spirit and anti-America spirit? Yeah. No, and I'm glad you said anti-America because, listen, do they hate Jews? They do. Do they hate Israel? They do. But mostly they hate America. I mean, they really do. And they particularly hate white Americans. And I think that's very clear in these protests. So what can be done about it? Well, the first thing I think is we have to absolutely start taxing these endowments. For example, Harvard University has a $52 billion endowment. I think in many ways, Harvard is not really a school. It's a hedge fund which operates a school on the side, okay? That hedge fund gets tax-free status, and it shouldn't. So we should tax these endowments. That is, to me, the first and perhaps easiest step toward correcting this situation. But I think secondly, and again, a more longer-term approach about how do we win back institutions, we need to build our own. We need to support colleges who are doing things right, places like Hillsdale, Liberty University. There's some small Catholic schools who are doing things really right. So let's support all of those schools. And then also, I think as a matter of public policy, instead of subsidizing these universities that create a bunch of coddled Marxist, overgrown children, let's support places that create people who can fix society. And when I say fix, I mean literally fix. People who can work with their hands and their minds. Of course. People in the trades. So let's focus there in terms of our efforts and our public funding going forward. Of course. What do you make about, President Biden addressed the situation this morning, and he was, of course, criticizing the violence and the chaos. But at the same time, when he was asked, he said that the National Guard shouldn't be involved in this. What do you make of his statement? Well, it's sort of his both sides moment, isn't it? And by the way, the both sides, supposed moment of President Trump is a myth. President Trump never praised neo-Nazis in Charlottesville, but it has been widely believed, unfortunately, that he praised both sides. He didn't. But in this case, Joe Biden is literally praising both sides, right? Or at least trying to. He's trying to have his cake and eat it too. And the reality is, look, you have every right as an American, as a student, as a human being, you have every right to free speech. You should be able to express yourself, even if that speech is offensive to us, even if it's deeply offensive to us. You have no right to disorder. You have no right to sleep outside. You have no right to take over a building, to block traffic, to fight the police, right? These are behaviors. And these behaviors, when they are unlawful and unhelpful, clearly, to our society, they must be punished significantly and swiftly. For sure. What do we need to do to inspire new generations to be more passionate about America and America first? There's no one simple, easy answer. Course. There's a lot of answers, and many of them will take years and decades. Of course. But we must reinvigorate in this country a belief that our country was founded on principles that are righteous and just and admirable. And that civics education has to happen in the home, in churches, in schools. It has to happen all over our society. Those of us who are Latino, particularly, my own father came here from Colombia. We are immigrant people. Even if we ourselves weren't immigrants, we have a mindset of immigration because we came here recently, whether it was, again, you yourself or your immediate ancestors. And we came here for something special, right? We didn't come here because, just next stop on the road. No. We came here for something that was uniquely American and something that was aspirational. And so I believe that we, as Hispanics, can grab leadership in terms of this movement to create an America where we once again have a preponderance of belief, where we have a culture that admires American ideals, that wants to live up to the best of our founding. So my father fled Colombia, which had tremendous violence in the 1950s. They literally called the period La Violencia. Many Hispanic Americans fled Cuba and the tyranny of the Castro regime.
We fled here because it was a safe haven of opportunity and freedom. There is no second safe haven. In other words, if we don't save this place, if we don't reform and save America, there's no alternative. There's no safety valve. There's nowhere else for us to go, okay? And again, I know that sounds a bit cynical, but it's reality. And it's true. And also, of course, let's save it because we love it. Because we love this land. We love what it's done for us. We love what it's given to our families. We love the freedom of expression we have here. For those of us who are Christian, we love that it is a place where we can live our faith to the fullest. Absolutely. Let's preserve that and continue it. Absolutely. Steve Cortes, thank you for being with us today. Thank you, Karina. Thank you so much. Y de esta forma, un grupo de jóvenes de la fraternidad de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, se manifestaron ayer para defender una bandera estadounidense de una turba de manifestantes pro-palestinos. Estos valientes jóvenes defendieron los colores nacionales a través de una avalancha de manifestantes que los bombardearon con piedras, botellas y blasfemias en respuesta a la muestra de patriotismo de los miembros de la PKP. Los usuarios en las redes sociales establecieron una cuenta y una campaña de recaudación de fondos para ofrecerle a la fraternidad una fiesta para todas las edades, recaudando, escuche usted, más de $400,000 en solo 24 horas. Por otra parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, criticó hoy las protestas pro-palestinos en las universidades de los Estados Unidos por la guerra de Israel y Hamás en Gaza y aseguró que están contaminadas por el odio y el antisemitismo. Escuchemos parte de lo que dijo. We see prominent academic institutions, halls of history, culture, and education contaminated by hatred and anti-Semitism, fueled by arrogance and ignorance. We watch in horror as the atrocities of October 7th against Israel are celebrated and justified. Herzog ofreció su apoyo a los estudiantes judíos que se ven afectados por las protestas y vandalismo en distintas universidades del país. Y la representante Lauren Boebert también se presentó en Western Governors University y ella misma intentó quitar una bandera palestina. Vamos a ver las imágenes. Los hechos ocurrieron ayer cuando Boebert y una delegación de sus colegas republicanos de la Cámara de Representantes llegaron al campus de Washington, D.C., para exigir que los estudiantes y otros manifestantes pro-palestinos desmantelaran el campamento por acusaciones de antisemitismo. Y mire, Osama Hamdan, un alto funcionario de Hamás, informó que el grupo terrorista no aceptará la última propuesta israelí de un alto al fuego a cambio de la liberación de más de 30 rehenes, pero asegura que está dispuesto a continuar con las negociaciones. Dejamos claro que nuestra posición sobre el actual documento de negociación es negativa, declaró el portavoz de Hamás en una entrevista con el canal de televisión Al-Manar TV, afiliado a Hezbollah anoche. A pesar de este rechazo, Hamdan enfatizó que la negativa no implica el fin de las negociaciones, aunque advirtió que jamás podría detener las conversaciones si Israel procede con su anunciada operación en Rafah para desmantelar los restantes batallones del grupo terrorista. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se manifestó en contra de la idea del presidente Joe Biden para poder traer a palestinos a los Estados Unidos. Escuchemos sus palabras. Take people from that part of the world and import those blood feuds to this country. That is not in your interest or your family's interest. We should not be importing people in from the Gaza Strip. And so I hope that report is wrong. I think if he does that, it is not going to be something that benefits the United States of America. If anything, it'll just exacerbate a lot of the problems that we're seeing now. DeSantis dijo que, además, si se fijan en cómo se comportan, no todos son de Hamás, pero todos son antisemitas. Ninguno de ellos cree en el derecho de Israel a existir, dijo el gobernador de Florida. Y por otra parte, el senador John Fetterman criticó a las Naciones Unidas en la plataforma de redes sociales X por no condenar a Hamás durante meses después de los ataques del 7 de octubre. Asimismo, expresó su preocupación por cómo Estados Unidos ha tratado a los agitadores anti-israelíes.
ONU no dispuesta a condenar a Hamás, que mató, violó, mutiló y torturó a más de 1,000 bebés, niños, mujeres y ancianos israelíes, escribió Fetterman, añadiendo la frase «también ONU», seguido de un titular de Reuters en donde declaraba que el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, estaba preocupado por el trato dado a los manifestantes pro-palestinos en las universidades estadounidenses. Las elecciones presidenciales de 2024 se acercan y el voto hispano va ganando relevancia. Se estima que al menos 36 millones de hispanos puedan votar en el proceso electoral. Una encuesta de Latina Axios Ipsos en asociación con Noticias Telemundo reveló que cada vez más hispanos se alejan del actual mandatario y apoyan al republicano. El sondeo muestra que la ventaja de Biden sobre Trump entre todos los hispanos ha caído de 29 puntos después del primer año de Biden en el cargo a solo 9 puntos en medio del descontento por la inflación y la delincuencia. De igual manera, se supo que la ventaja de Biden se reduce aún más, a 3 puntos solamente entre los hispanos que dijeron que planean votar en el mes de noviembre. Y el expresidente abandonó momentáneamente Manhattan y protagonizó su primer acto político desde que comenzara el juicio por el caso de Stormy Daniels, focalizándose principalmente en su mensaje alrededor de la inflación y el gasto público y las subidas de impuestos del actual mandatario demócrata. Escuchemos parte de lo que dijo Trump. Last week we saw numbers showing clearly that the economy is crashing, with GDP growing and plunging and all over the place. Nobody knows what's happening, especially Biden. But GDP growth was plunging by more than 50% in the first quarter this year. Nobody's seen anything like that for a long time. We now have a thing called stagflation. Does anyone know what that means? It's not good. It's worse than deflation and it's worse than inflation. El republicano pasó por la localidad de Freeland y la ciudad de Waukesha, en donde les recordó a los presentes los números económicos que logró durante sus 4 años en la Casa Blanca, contrastándolos con los del presidente Biden. Hacemos una breve pausa. Al regresar veremos el esfuerzo de una compañía norteamericana para combatir el tráfico humano. Ya volvemos con esto y más. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire, así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos, o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov/corazón saludable. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. ¿Sabía que una compañía estadounidense de mucho peso en el mercado de la comida se ha unido a la lucha contra el tráfico humano? Bueno, pues hablamos de Goya. Nuestra compañera Verónica Silveri platicó con su CEO, Bob Unanue, al respecto. Verónica, adelante. Karina, un gusto saludarlos y así es. La industria del tráfico humano obtiene en promedio ganancias de 150.000 millones de dólares al año, según cifras oficiales publicadas por la Casa Blanca. Se estima que más de 100.000 niños son explotados cada año y que en cada minuto que transcurre, 2 niños son víctimas de trata. Goya Foods, la empresa de alimentos de propiedad hispana más grande de los Estados Unidos, lucha contra la trata de personas a través de su iniciativa Goya Cares. Su CEO, Robert Unanue, nos comentó más sobre esta gran labor. Goya Cares nace con el corazón, pero empieza que hace varios años estuve con un amigo mío, Eduardo Verástegui,
me dice, oye, estoy haciendo una película, no lo va a creer, acerca de un señor, Tim Ballard, que va a rescatar niños de la esclavitud, del tráfico de sexo, de todo eso. Yo no sabía que hablaba. Entonces, vi la película, nosotros nos involucramos en eso. Estoy con Eduardo y veo la película y al verlo, uno no puede verlo sin primero llorar, tocar el corazón, de ver que niños, nuestros bebés de todas las edades, de infantil hasta niño, hasta mayor. Entonces, están siendo traficados en la industria más grande del mundo. UNANUE comentó que su lucha contra los criminales traficantes de niños se vio impulsada debido a las historias desgarradoras de las víctimas de abusos. Asimismo, nos reveló que Estados Unidos y el mundo necesitan un cambio profundo para poder erradicar esta desgarradora situación. Hay que abrazar el amor, la fe, el trabajo y encabezado por el latino, porque muchos lo han perdido. Y si nosotros vamos a hacer, dicen que para el año 2050, el grupo mayoritario, en Estados Unidos, el latino, tenemos la habilidad, la oportunidad, más voces de que mantengan esos valores y esos principios para el bien del pueblo. Goya Foods resalta entre todas las empresas hispanas debido en parte a sus grandes iniciativas de apoyo a estas personas, dando respaldo a las víctimas de estos criminales y combatiendo la trata de menores, aplicando los valores de la empresa, que son los mismos del sentir hispano: Dios, familia, trabajo y libertad. Reconociendo esta gran labor que realizan desde Goya Foods, volvemos con ustedes, Karina. Gracias, Verónica. Vamos a otras cosas. La legislatura de Arizona finalmente derogó la prohibición del aborto de 1864, que había sido reinstaurada a comienzos de abril por la Suprema Corte local. La nueva legislación prohibía esta práctica en todos los casos, con la única excepción de cuando la vida de la madre estuviese en peligro. 2 republicanos se unieron a todos los demócratas en ambas cámaras para enviar la derogación al escritorio de la gobernadora Katie Hobbs, quien ya adelantó que la promulgaría. La votación finalizó 16-14. Y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan anunció que solicitará un nuevo juicio en contra del ex productor de cine Harvey Weinstein por cargos de agresión sexual, luego de que se revocara su condena de 23 años de cárcel impuesta en 2020 por violación. Durante una audiencia judicial ante un tribunal penal, el fiscal de distrito, Alvin Bragg, informó sobre los planes de su equipo el miércoles y solicitó que Weinstein permanezca en prisión preventiva, argumentando que el caso iniciado en 2018 sigue siendo sólido. Por su parte, los abogados de Weinstein se opusieron a la prisión preventiva, argumentando los problemas de salud del exproductor y señalando que él ya había cumplido condena en prisión y que fue absuelto de los cargos más graves. El día de ayer se dio a conocer en medios a nivel internacional que fueron encontrados restos humanos en un crematorio clandestino en la Ciudad de México, pero esta historia ha dado un giro de 180 grados. Vamos con mi compañera Rosy Martel, quien nos pone al tanto. Rosy. Exacto, Karina. Fue tanto el asombro que generó la noticia que esta mañana AMLO mencionó que todo se debía a tintes políticos, cuando lo cierto es que es responsabilidad del gobierno. No se debe desviar la atención a lo que realmente importa, que es la inseguridad en México y los miles de desaparecidos. Y para evitar errores como estos, las autoridades deberían participar en las búsquedas. Los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal. Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la verdadera razón de la buscadora Cecilia Flores tiene tintes políticos. Porque no es Ceci Flores. Ella participa. No. Aquí, como se dice, por mi tierra, por mi agua, hay nivelitos. Entonces también esa es una mala costumbre. Noticias como estas afectan a quienes tienen algún familiar desaparecido, como el caso de Delia Quiroa, del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo, quien nos cuenta cómo, a raíz de que a su hermano le privaron su libertad de manera forzada, ha intentado ayudar a varias mujeres que, como ella, desean se haga justicia. Sí,
Sí, yo siento que lo voy a encontrar. Yo siento que lo voy a encontrar y a veces me pongo a pensar que no lo he encontrado porque, no sé, la vida, el destino, Dios quiere que sigamos. Pues eso de que los desaparezcan nos quita la posibilidad de honrar su vida en este mundo y de darle una despedida digna. En México no hay cifras claras sobre el número de personas desaparecidas y según información de la misma Delia Flores, la Comisión Nacional de Búsqueda era la encargada de ello. Pero hubo un problema ahí porque el presidente de la República dijo que iba a hacer un censo para sustituir ese registro en virtud de que no había tantos desaparecidos en el país. Cuando ese censo está sustentado por denuncias ante autoridad judicial. O sea, todos esos reportes que eran más de 110,000 antes de que se fuera Carla Quintana, no eran nada más porque sí, estaban sustentados legalmente en las denuncias de los familiares. Su colectivo ha ido creciendo a lo largo de los años y tienen presencia en Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Baja California y Oaxaca, experimentando profundo dolor, pero al mismo tiempo creando lazos profundos con quienes viven la misma situación. Se siente una tristeza y un dolor muy grande y una angustia porque ves de lo que son capaces de hacer con una persona. O sea, cómo pueden ser capaces de, primero que nada, llevársela, después desmembrarla, meterla en fuego, en tambos o en ácido y reducir a una persona a nada. Y no solamente son los carteles y los sicarios y la delincuencia, también las autoridades lo hacen, los marinos, los soldados. Hasta el momento solo han sido declarados 96,000 personas desaparecidas en México a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y 16,000 supuestamente han sido encontradas. La realidad es que es atroz de verdad escuchar estas historias. No me puedo imaginar el dolor para las familias y el dolor ante la impunidad, que pasan años y no pueden encontrar a sus seres queridos. Gracias por este reporte, Rosy. Mire, cambiamos completamente de tema y es que esta mañana el Departamento de Seguridad de Texas y la patrulla fronteriza lograron detener a 5 inmigrantes que cruzaron el muro fronterizo de manera ilegal con una escalera improvisada. Bueno, mire, estos inmigrantes eran procedentes de México, Honduras y El Salvador y aquí lo tiene, ellos llevaban consigo la escalera. Y agentes de la patrulla fronteriza en la frontera sur detuvieron a 3 delincuentes sexuales de niños que ingresaban ilegalmente a los Estados Unidos en Texas durante el fin de semana. El jefe de la patrulla fronteriza, Jason Owens, anunció que agentes en Eagle Pass, Rio Grande City y Cotulla arrestaron a 3 delincuentes sexuales. Dijo que los 3 hombres tenían condenas previas por delitos graves por indecencia con contacto sexual infantil. El estado de Arizona atraviesa una dramática crisis habitacional, reportando unos 3,000 desalojos al mes en el condado de Maricopa, donde se encuentra la ciudad de Phoenix, una de las de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. El alza de los precios, la caída del poder adquisitivo y el incremento de la población se combinan para crear una situación agobiante, según lo dijo Glenn Fairley, director del Instituto Sentido Común de Investigación Económica. Mire, para pagar una hipoteca en el área metropolitana de Phoenix se necesita trabajar unas 68 horas semanales, explica el instituto. Y siguiendo en materia económica, le informamos que la Reserva Federal anunció que mantendrá los tipos de interés altos por un tiempo. La decisión la dio a conocer Jerome Powell, presidente de la Fed, en conferencia de prensa, en donde también lamentó que la inflación no estuviera bajando al ritmo esperado. De esta manera, las tasas de interés quedarán entre 5.25 y 5.5%, números que han estado vigentes desde el verano de 2023 y que marcan un máximo desde hace más de 2 décadas, provocando que sea más caro endeudarse en los Estados Unidos. Y para hablarnos más sobre este tema, hacemos contacto con Alberto Bernal. Él es director de estrategia de la firma de inversiones XP Investment. Alberto, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Estas cifras son las más altas en los últimos 23 años. ¿Cómo impactan estas altas tasas de interés a la economía familiar? Pues a ver, la razón de ser de las altas tasas de interés en este momento es la altísima inflación por la que hemos vivido después de la reapertura económica después de la pandemia.
La realidad es que durante pandemia tuvimos unos datos de inflación muy bajos porque la actividad económica era muy baja, o por obvias razones. Nadie podía ir a un cine, nadie podía ir a un restaurante, nadie podía viajar, etcétera. Todo el mundo encerrado en su casa, pues entonces obviamente tuvimos una situación de inflación muy baja. Y cuando se reabrió la economía, la gente tenía ahorros, se había generado mucha nueva base monetaria, que es básicamente imprimir dinero, y había habido unos estímulos fiscales muy importantes por parte del gobierno de Estados Unidos, y esto también ocurrió en muchas partes del mundo. Y cuando eso sucedió, la gente salió a gastar, y pues obviamente tuvimos ese proceso inflacionario tan fuerte. Entonces, ¿qué pasa con las tasas de interés? La tasa de interés, digamos, es el instrumento de política económica que tiene el Banco Central de Estados Unidos para tratar de disminuir el crecimiento económico. Entonces, déjame ponerlo esto en términos bastante para que la audiencia lo entienda. La razón por la cual las tasas de interés están altas es porque el Banco Central de Estados Unidos, las autoridades, quieren que los norteamericanos consuman menos, para que cuando se consuma menos, la inflación, que es el incremento de los precios que se ven en la economía, se desacelere. Ahora, ¿por qué razón? Y esa era mi siguiente pregunta, ¿por qué razón parece no estar surgiendo efecto esto? Porque la inflación no se ha desacelerado y realmente le está afectando muchísimo a las familias estadounidenses. Pues la inflación sí se ha desacelerado, ha bajado de 9%, que fue su máximo, a niveles de 3.5%. Entonces, pero nuevamente, sigue estando, como dices tú, muy por encima del objetivo de política, que es 2%. Entonces, ¿por qué se ha demorado esto? Yo creo que en gran parte se ha demorado esto porque el proceso de generación de dinero, de nuevo dinero, durante el momento de la pandemia, se salió de cauce. Básicamente las autoridades generaron mucho nuevo dinero dentro de la economía y ese dinero es inflacionario. Entonces, básicamente es como si tú tienes un accidente médico, vas al hospital y pues los médicos te dan un exceso de antibiótico. Eso tiene efectos secundarios y pues necesitamos tiempo para que esos excesos de estímulo y esos excesos de la medicina que se le trató de dar a la economía surtan sus efectos. ¿Sí? Alberto, por otra parte, entiendo perfectamente. Por otra parte, quería preguntarte, ¿qué tanto afecta la inflación y lo que estamos viviendo todos los estadounidenses con la economía? También otro tipo de situaciones, como por ejemplo las ayudas de billones de dólares que Estados Unidos envía al exterior, el perdón de billones de dólares de deuda estudiantil que verdaderamente terminamos pagando todos los estadounidenses. ¿Influye esto también en la mala economía que al menos así la sentimos en los bolsillos? Los números se ven bonitos, pero cada que hablamos con la gente en la calle no les alcanza para pagar la renta, no les alcanza con un trabajo para comprar comida. ¿Influyen este otro tipo de decisiones también en ello? Yo creo que la decisión de quitarle las deudas a las personas que fueron a la universidad, efectivamente. ¿Y por qué? Porque si tú tienes la oportunidad de no tener que gastar 300 o 350 dólares al mes pagando una deuda que tú deberías pagar, porque yo realmente no entiendo en qué momento les pareció lógico que una persona que trabaja en una industria o limpiando un centro comercial o en construcción le tenga que pagar la deuda a una persona acomodada como Alberto Bernal. Eso me parece una barbaridad completa. Pero bueno, eso es mi visión personal. El punto es que si no se pagan esas obligaciones de la universidad, si esas personas que fueron a la universidad no tienen que pagar sus deudas, pues entonces tienen 300 o 250 o 400 dólares más al mes para gastárselos en otras cosas. Y esas otras cosas pues implican que hay más actividad económica. Entonces, como tú dices, muy lógicamente, efectivamente, eso tiene un efecto sobre la actividad económica y genera más inflación. En cuanto a lo de que se mande dinero por fuera de Estados Unidos, ese sí es más difícil de amalgamar esa decisión de política con el incremento de la inflación. Así es. Y bueno, finalmente se nos termina el tiempo. Esperanza, ya acaba de decir la Reserva Federal que se van a mantener altas. ¿Por cuánto tiempo más podríamos esperar para que se revisen estas tasas de interés de nueva cuenta? Pues mira, esa pregunta que tú me haces es la pregunta que me hago yo todos los días y que me hacen los clientes todos los días. Yo creo que va a haber oportunidades de comenzar a disminuir las tasas de interés comenzando en julio. Eso es lo que dicen mis modelos.
Ahora, mis modelos tratan de predecir el futuro, que básicamente es imposible, o sea, nadie Claro. puede predecir el futuro, pero los modelos estadísticos que uso yo sí dicen que para julio debería haber una disminución adicional de la inflación que permitiría bajar las tasas de interés 25 puntos básicos. Ojalá no me equivoque, porque yo entiendo perfectamente que las familias la están pasando muy mal con estas tasas de interés tan altas. Ojalá, de verdad que no te equivoques, ojalá que así sea y por supuesto vamos a estar al pendiente de ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto. A ti muchas gracias por la invitación, saludos a la audiencia. Gracias. Vamos a otro tipo de información y es que un denunciante de Boeing que expresó su preocupación por el hecho de que uno de los proveedores de la compañía ignoraba defectos de producción falleció repentinamente el martes, solo 2 meses después de que otro empleado que dio la voz de alarma sobre la asediada empresa muriera por presunto suicidio. Joshua Dean, de 45 años, antiguo auditor de calidad de Spirit Aerosystems, falleció el martes por la mañana a causa de una misteriosa infección de rápido crecimiento. Así lo informó el diario Seattle Times. Al parecer, Dean había gozado de buena salud hasta hace 2 semanas cuando ingresó al hospital, agregó el medio de comunicación. Oiga, y hoy es el Día Nacional de Oración que existe para movilizar la oración pública unificada por los Estados Unidos. El Día Nacional de la Oración es una celebración anual que se celebra el primer jueves de mayo y que invita a todas las personas de todas las religiones a orar por la nación. Este día fue creado en 1952 por una resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos y hecha ley por el presidente Harry S. Truman. Así que hoy, por favor, eleve una oración por la paz en nuestro país, por supuesto, y en el mundo. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Alzheimer's es un criminal, se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital, ya no se acordaba muy bien de nosotros y cuando la fuimos a visitar, la gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org. Mamá, te quiero conmigo, enseñándome tus secretos, escuchando mis historias, alcanzando mis sueños, riéndonos del mundo. Hazte la mamografía, hazlo por mí. El presidente Donald Trump retomó la campaña después del inicio del juicio en su contra en Nueva York y su apunte fue claro: Wisconsin y Michigan, estados que podrían ser clave si se voltean contra el presidente Biden. Para analizar esto le damos la bienvenida a nuestros analistas. El día de hoy están con nosotros Vanessa Vallejo, analista política de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media desde Washington, D.C. y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Y comenzamos precisamente con esto. ¿Acierta Trump enfocándose en estos 2 estados? Y me voy contigo, Vanessa. Pues es como la única carta de salvación que tiene Biden a medida que se va como aclarando el panorama, porque a Biden no le está yendo bien en las encuestas en los estados del sur que son competitivos. De hecho, creo que podría estar perdiendo alguna esperanza. En Carolina del Norte, Trump lo aventaja con 6.4 puntos, en Georgia
con 5.9 puntos, en Nevada 5.1 puntos y en Arizona 3.2 puntos. Entonces, si tiene esa diferencia en los estados del sur, le queda a Biden Michigan, Wisconsin y Pensilvania para competir. Y Trump, pues muy astuto, utiliza su único día libre de esta semana en la corte para irse a Michigan y a Wisconsin a arrebatarle esa carta de salvación a Biden, que sería bastante impresionante si lo logra, si lo vuelve a lograr, porque ya lo logró en el 2016. Entonces vamos a ver qué pasa, pero malas cifras para Biden, tanto abajo como en estos estados también, en una ventaja menor, pero también en estos estados, en estos 3 estados está el presidente Trump arriba. Alfonso, ¿cómo ves esa estrategia del expresidente? No, es la correcta. La realidad es que ahora mismo Joe Biden, si gana todos los estados donde está arriba en las encuestas, llegaría a 255 electores. Recordemos que para ganar la presidencia se necesitan 270. O sea que le faltan 15. Y para él poder ganar ahora mismo, como se ven las cosas, como se ve el panorama, como ven las encuestas, él tiene que ganar los llamados estados del Rust Belt, particularmente Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Tiene que ganar los 3. Si no logra ganar esos 3, no llega a los 270, porque ahora mismo Trump está bastante cómodo en Arizona, Nevada y Georgia y Carolina del Norte. Claro, las cosas pueden cambiar, pero Trump está consolidando estar arriba en esos estados que mencioné, y estos 3 estados son estados que Joe Biden ahora mismo sigue siendo competitivo, pero tiene que ganar los 3. Si no logra los 3, no llega a los 270. Orlando. Mira, de acuerdo. Yo creo que en el punto en el que estamos en la campaña, Biden no tiene mucho margen de maniobra frente a noviembre, ¿no? Y bueno, en cuanto a Michigan y Wisconsin, yo creo que Trump está haciendo lo correcto, pero yo creo que en términos generales, la tendencia que se ha robustecido en los últimos meses es que la campaña de Biden, la expectativa de Biden como candidato del Partido Demócrata se ha venido menguando frente a un aumento de Trump. Y eso tiene que ver, obviamente, por la situación del país, que no va a mejorar en unos meses, sino que todo indica que va a empeorar, dado lo que, por ejemplo, hablábamos en estos días de la probable llegada de cientos de miles de migrantes con el término del parol. Eso va a tener un impacto. La locura que estamos viendo ideológica y social en las universidades, todo eso termina beneficiando a Trump. No hay nada en el recorrido que indique que va a tener un cambio determinante para Biden. Ahora, les pregunto, antes de que pasemos al otro tema rápidamente, ¿cuál sería el siguiente estado? Pensilvania, por ejemplo, que lo acaban de mencionar ahorita. ¿Y creen ustedes que haya posibilidades de que el expresidente pueda realmente ganar un estado como Pensilvania, Alfonso? Bueno, yo creo que Pensilvania lo pudiera ganar. El problema, como dije, es que no basta que gane Pensilvania, Wisconsin. Es que tiene que ganar los 3, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Fíjate, Michigan es interesante porque ahí hay una comunidad árabe muy grande. Y como sabemos en la primaria, muchos participaron en la primaria demócrata, pero emitieron un voto de protesta no votando a favor de Biden. Por eso ahora mismo él está tan callado con esto de las propuestas. Está siendo muy cauteloso con lo que dice y con lo que hace en cuanto a la situación en Medio Oriente, en Gaza, porque eso puede afectar esos votantes. Si esos votantes no salen a votar en Michigan por él pierde el estado. Y, por supuesto, precisamente ese es uno de los temas de los que vamos a hablar ahora, porque esta mañana el presidente Biden habló acerca de las protestas antisemitas que se están dando en los campus universitarios. Vamos a escuchar, no sé si por ahí producción tenga un poco de lo que dijo el presidente esta mañana para que luego lo discutamos. Forced you to reconsider any of the policies with regard to the region? No. Thank you. Mr. President, do you think the National Guard should intervene? No. Mr. President, do you agree with what the students are calling for? Ahora, a mí me llama la atención porque sale el presidente Biden primero dando este discurso diciendo que obviamente condena el antisemitismo, condena el caos en los planteles educativos y que si bien existe el derecho a manifestarse, que no había derecho a hacerlo con violencia, ¿no?
Pero por la otra parte, cuando lo vemos, termina su discurso y le tiran estas preguntas de la prensa, le preguntan que si él cambiaría algo en su política y que si la Guardia Nacional, por ejemplo, debiese estar involucrada, y responde que no a las dos preguntas. Comienzo contigo, Vanessa, ¿qué piensas de esto? Como si fuese un doble discurso. Pues lo hizo también durante todo el discurso. Él dice como condeno el antisemitismo, pero también condeno la islamofobia. Y cada que hace una condena, entonces al mismo tiempo pasa al otro lado. Y como lo hemos dicho muchas veces, pues o sea, no se puede estar de un lado y del otro. Uno no puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Pero además es que toda esta gente que es extrema, que digamos no puede ver en realidad lo que está pasando en Israel, no va a quedar contenta con Biden. Hemos visto videos en redes sociales de gente diciendo que no les importa que Biden pierda, pero que no lo van a apoyar, es decir, gente que está, digamos, pro-palestinos o anti-Israel, que definitivamente no va a votar por Biden. Entonces su estrategia de intentar contentarlos a ellos pues no le va a funcionar, y lo que sí está haciendo es llevar al país, bueno, es que lo está llevando al país a una catástrofe, pero no solo en esto, sino en todo. Entonces la misma estrategia de él de supuestamente contentar a los dos lados, que no tiene sentido. Abordando específicamente lo que estás diciendo, de que intenta contentar y de que hay votantes que han dicho que no lo van a apoyar, ¿qué escenarios se imaginan ustedes por ejemplo, a gente pro-palestinos que no apoyen a Biden? ¿Simplemente se van a quedar en la casa sin votar? ¿Van a votar por Kennedy Jr.? ¿O cómo lo ves tú, Orlando? Bueno, yo creo que no van a apoyar a Biden porque estamos hablando de gente fundamentalista, ¿no? Gente dogmática. Que bueno, le han declarado la guerra al presidente por su postura frente a Medio Oriente. Pero yo quiero hacerme eco de lo que dice Vanes, de ese intento de Biden de satisfacer a todas las partes, porque yo celebro que el presidente mantenga la firmeza y su postura de no ceder ante las presiones y las protestas estudiantiles y estos actos de vandalismo insurreccionales que se están tomando en las universidades. No obstante, luego viene y dice que no va a mandar la Guardia Nacional como desestimando el problema. Aquí el riesgo es que Biden ha asumido esta posición de tratar de cierta neutralidad política, donde toma posturas firmes, pero las contrarías con posturas completamente blandengues, y eso es lo que realmente pone en peligro no solamente Estados Unidos, sino el mundo. Porque lo que está sucediendo en Medio Oriente, donde al principio vimos a un presidente acompañando la política de Israel de manera firme, pero luego lanzándola debajo del autobús, y ahora no estando claro si apoya o no una incursión en Rafah, etcétera. Eso lo que hace es demostrar que Estados Unidos no tiene la solidez ni la firmeza de realmente abordar los problemas. La gente ve eso como debilidad y suceden cosas como lo de Colombia o suceden cosas como lo de Irán. Alfonso, ¿cómo lo ves tú antes de irnos a la pausa? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Orlando. O sea, recordemos que son 9 días que este presidente no había dicho nada de estas manifestaciones. Ha habido violencia, actos de vandalismo, y él no decía nada. Dijo algo en pasada, a una pregunta que le gritó un periodista, pero nada concreto. Es la primera vez que da un mensaje específicamente sobre esto y habla en generalidades, denuncia lo que está pasando, pero no habla del reto real, que hay elementos extranjeros tratando de coordinar violencia alrededor de todo Estados Unidos, que quieren escalar esto. Él no lo dice. Y bueno, cuando le hacen preguntas sale corriendo, no toma preguntas. O sea, la realidad es que él está anteponiendo sus intereses electorales, particularmente el conseguir votantes en Michigan, a la ley y el orden en los Estados Unidos. O sea, que es increíble y bien frustrante para los que estamos preocupados por la seguridad en el país. Y precisamente vamos a hablar de eso al regreso de la pausa, porque durante horas de la madrugada se dieron enfrentamientos violentos en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, en donde incluso aventaron cosas a los agentes del orden. Ya volvemos con esto y más. Quédese con nosotros. Visítanos en voz.us.
Durante horas de la madrugada de este jueves se dieron enfrentamientos violentos en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles. Vamos a regresar con nuestros analistas para hablar de ello, porque precisamente es que desde horas de la noche y durante esta madrugada se dan estos enfrentamientos. Se llama más de un centenar de oficiales del orden público para llegar como refuerzos a tratar de desmantelar estos campamentos de protestas pro-palestinos, y los reciben los manifestantes aventándoles botellas e impidiéndoles el paso. Estábamos comentando esto. Reporta también la prensa asociada que en las últimas 2 semanas, desde el 18 de abril aproximadamente, se han arrestado ya a 2,000 manifestantes en los diversos campos de universidades en los Estados Unidos. Aquí la pregunta es, ¿qué sigue? Porque aún así, con todos estos esfuerzos que apenas se han visto en este par de días, no se han logrado desmantelar por completo estos movimientos. Y comienzo contigo, Alfonso. Bueno, es curioso porque lo de UCLA es particular en el sentido de que esta gente está provocando al otro lado. Entonces ha habido contraprotestas en contra de los que apoyan a Hamas. Entonces terminan en violencia de ambas partes. Tenían peleándose entre ellos, que es lo que vimos en UCLA. O sea, una guerra campal en el campus. Eso es lo que ha habido. Pero ¿a qué se debe ¿A qué se debe eso? A que no se ha tomado acción. O sea, hay que acabar. Esta gente está promoviendo violencia, pero también quiere provocar. Esto es lo que ellos quieren. Entonces, hay que ponerle fin a esto rápidamente, porque si no, se abre la puerta de que aquellos que están participando en protestas terminen incurriendo en violencia en contra de la gente pro Hamas. O sea, esto es muy peligroso, muy delicado. Aquí no se puede dejar que esta gente continúe. Esto hay que entender. Aquí, estos no son manifestaciones, expresiones eventos de libre expresión. Estos tienen un objetivo de crear caos y generar violencia. Por lo tanto, hay que ponerle fin inmediatamente. Tienen que actuar ahora. Una de las cuestiones que a mí me llama muchísimo la atención de diversos reportes en varios medios de comunicación es donde señalan que incluso llegan y le preguntan a algunos de estos supuestos manifestantes pro-palestinos, se están manifestando a favor de qué o cuál es lo que ellos defienden, qué es lo que ellos defienden. Y varios de ellos han contestado que en realidad no saben, que le pregunten al que trae el chaleco verde. Así lo han señalado en algunos medios de comunicación. Entonces, ¿de qué estamos realmente hablando aquí? Y lo mencionamos aquí también. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que están organizando por fuera este tipo de movimientos y tomando como carnada quizá la inocencia de los estudiantes, porque también en la Universidad de Texas, lo mencionamos, más de la mitad de los arrestados no estaban afiliados a la universidad. Y voy contigo, Orlando. Sí, son tontos útiles, lo que hemos hablado, ¿no? A este punto, cada día surge más información que confirma que esto no tiene nada que ver con una causa pacifista, orgánica, de no a la guerra, de que queremos que haya un cese al fuego. No, no tiene nada que ver, ni siquiera tiene que ver con la causa palestina, que por cierto es un invento coyuntural para tratar de destruir al Estado de Israel. No, se trata de querer subvertir el orden en Estados Unidos, generar caos, como lo han tratado de hacer en varias ocasiones con otros argumentos y otras excusas. El antifascismo, Black Lives Matter, y ahora son From the River to the Sea. Aquí hay un punto, y es que esto ya se salió de control. Se creyó en un momento que eran unos chicos organizados, expresándose, utilizando la libertad de expresión, y nos hemos dado cuenta de que no es así. El problema es que nos hemos dado cuenta demasiado tarde de que no es así. Ahora, algo que me llama la atención y lo hemos reportado también es que si no es así, no es algo que surgió de manera espontánea. Bueno, que hay varios congresistas, específicamente 2, diría yo, Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, quienes han manifestado públicamente su apoyo a este tipo de manifestaciones. Vanessa. Sí, efectivamente no es algo que surge de la noche a la mañana. Y yo creo que en parte el hecho de lo que decías ahora, de que estos chicos ni siquiera saben de qué se trata, yo creo que ni siquiera sabrán en dónde queda Israel ni nada, es porque es una combinación, digamos, de luchas o de lo que ellos llaman luchas. Ellos en realidad no están específicamente enterados de lo que está pasando con Israel, simplemente están luchando contra el sistema. Es una especie de lucha por la anarquía, es una especie de lucha por tumbar el sistema. Y no va a pasar nada si actúan de esta manera, que es demasiado tarde, pero además
los capturan, pero ya estamos viendo que ya los están soltando y las universidades no pueden contenerlos, pero el presidente dice que tampoco la Guardia Nacional, incluso en las universidades públicas no entra la Guardia Nacional. O sea, yo creo que de verdad hay que ser serios con esta gente, no se puede estar capturando y luego volviéndolos a liberar inmediatamente. O sea, hay que empezar a actuar para castigarlos. Yo, por ejemplo, todo ese desorden que estamos viendo, ¿quién va a recoger toda esa basura? Eso va a ser recogido con el dinero de los que pagan impuestos. Deberían eso cobrárselo a los papás de los que hicieron esos campamentos, a ver si esos papás corrigen a sus hijos. Y me parece que sí. Dale. Sí, no, de acuerdo. Como tú lo dices, esto definitivamente no se va a limpiar solo. Ahora, hablábamos de estadísticas importantes y creo que llama mucho la atención esta nueva encuesta publicada por la prensa asociada en relación al apoyo de los palestinos hacia Hamás, porque mucho se ha hablado de que no todos los palestinos apoyan a Hamás, pero este nuevo estudio que publica la prensa asociada es verdaderamente inquietante. Orlando, y me voy contigo para hablar de ello. Sí, bueno, se cree que el problema de Gaza o el problema de Cisjordania es Hamás, que Israel solamente tiene que enfrentar a Hamás y que esto es algo aislado y pequeño. Pero resulta que no es así. Resulta que, según una encuesta, por cierto, una encuesta palestina, no son los judíos que están tratando de presentar a los palestinos como con las ideas equivocadas, pues aquí tenemos los números, más del 57% de los habitantes en Gaza que sufren de la falta de agua, de comida, crisis alimentaria, de todo tipo de enfermedades por culpa de Hamás, apoyan a Hamás. Y si nos vamos al Cisjordania, el West Bank, este número aumenta al 82%. Y lo que es aún más aterrador, estamos hablando de respaldo a Hamás y respaldo a lo que hizo el 7 de octubre, es decir, la mayor masacre cometida contra judíos desde el Holocausto. Pero lo que es mucho más aterrador es que el apoyo a Hamás en la franja de Gaza aumentó 30 puntos luego del 7 de octubre. Es decir, antes era poco más del 12% y ahora es más del 50%. Creo que verdaderamente es inquietante y se nos está terminando el tiempo. Lo mencionamos también, un alto funcionario de Hamás, Osama Hamdan, afirmó que no van a aceptar la última propuesta para un cese al fuego a cambio de la entrega de rehenes. Creo que esto verdaderamente, por supuesto, preocupa y preocupa también finalmente estos comentarios de que podrían traerse a los Estados Unidos a refugiados de Palestina en medio de esta situación. Cierro con un comentario tuyo al respecto de esta situación, Alfonso. Bueno, yo creo que es bastante ingenuo y poco realista del presidente Biden continuar diciendo que la solución a esto es una solución de dos estados, uno palestino y otro judío, cuando la mayoría de los palestinos están apoyando lo que está haciendo Hamás y esta idea de que hay que acabar con el Estado de Israel, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí la única solución es acabar con Hamás y que lleve al pueblo palestino a repensar sus prioridades y entender que Israel no va a desaparecer. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, como siempre, un gusto tenerlos con nosotros y escuchar sus puntos de vista sobre los temas que hacen titulares hoy. Gracias. Y a usted, gracias por su sintonía. Recuerde que puede ver este y todos nuestros noticieros también a través de nuestra plataforma y canal de YouTube. Nos encuentra como Voz Media USA. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le vemos mañana. Visítanos en voz.us.